Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, como en la ingeniería. Ujú. O sea, si alguien se rompe un brazo, vas, te sacan la radiografía y muestra esa línea blanca irregular. El médico simplemente la señala y dice, ahí está el problema. Y es limpio. Claro, es reconfortante. Exacto, es muy reconfortante porque, bueno, a los seres humanos nos gusta que las cosas sean visibles, que encajen en categorías perfectas y sobre todo que tengan soluciones directas. Sí, buscamos esa certeza. Pero luego, digamos, das un paso hacia el mundo de la seguridad nacional, el terrorismo y las respuestas del Estado, y de repente esa máquina de rayos X se descompone por completo. Totalmente. Nos encontramos mirando un panorama de diagnóstico que es, honestamente, increíblemente turbio. No hay líneas claras. Es la definición misma del navegar en aguas pantanosas. Y el misterio central que intentamos resolver en esta inmersión profunda de hoy es fascinante. Ajá. Porque, a ver, ¿por qué estados con recursos, niveles de riqueza y sistemas democráticos muy similares reaccionan de formas diametralmente opuestas frente a la misma amenaza exacta? Es la gran pregunta. Exacto. Uno esperaría que la respuesta a un peligro inminente fuera estandarizada, pero la realidad nos muestra que las democracias occidentales toman caminos radicalmente distintos. Y de eso se trata nuestro análisis profundo de hoy. Bien, vamos a desglosar esto. Vamos a explorar cómo las democracias liberales responden a las amenazas extremas a la seguridad, específicamente el terrorismo yihadista contemporáneo. Ujú. Nuestra misión para quienes nos escuchan hoy es ir mucho más allá de los titulares de las noticias. Queremos entender la psicología, la historia profunda y las normas sociales no escritas que dictan si un país elige proteger sus libertades civiles a toda costa o si decide aplicar una represión policial implacable. Y para lograr eso, nos vamos a basar en un conjunto de fuentes académicas muy reveladoras. Tenemos, por un lado, un estudio detallado del investigador Frank Foley sobre terrorismo y represión estatal en Francia y el Reino Unido. Buenísimo ese estudio. Sí, es clave. También tenemos documentos sobre estrategias nacionales de inteligencia, tanto estadounidenses como europeas. Y de manera muy interesante, contamos con una edición de la revista de Ciencias Sociales Íconos, que nos va a dar unos paralelismos teóricos geniales sobre cómo las políticas de Estado generan paradojas en la sociedad. Pero antes de sumergirnos en todo esto, creo que vale la pena hacer una pausa rápida para aclarar algo esencial. Por supuesto, el aviso de imparcialidad. Así es. Al analizar investigaciones que tocan decisiones gubernamentales, tácticas de represión estatal y, bueno, conflictos históricos muy sensibles, nuestro objetivo no es tomar partido. Exacto. No estamos aquí para respaldar ni criticar las ideologías de los actores políticos, ni de los gobiernos de izquierda o derecha que vamos a mencionar. Nuestro único propósito es reportar y entender de manera imparcial las dinámicas que impulsan estas políticas, tal como lo exponen las fuentes académicas. Queda clarísimo. Y bueno, para empezar a desentrañar este rompecabezas, primero tenemos que entender cómo se supone que los países deberían actuar, al menos según la teoría clásica de la seguridad internacional. O sea, en papel. Exacto. En papel, existe un marco de referencia que los académicos llaman la opción estratégica o el enfoque racionalista. Y bajo esa lupa, los estados funcionan básicamente como máquinas calculadoras gigantes, ¿verdad? Así es. Entre un problema, el sistema procesa los datos y ¡pum!, arroja la solución más eficiente. Esa es la premisa básica. La teoría racionalista sostiene que los estados evalúan su entorno de amenazas de forma puramente objetiva. Sin emociones. Cero emociones. Revisan los recursos que tienen a su disposición y escogen la estrategia más lógica y proporcionada para neutralizar el peligro, minimizando los costos. Tiene sentido. Claro, y si aplicamos esta teoría al contexto posterior a los ataques de 2001, vemos que tanto Francia como el Reino Unido se enfrentaban a un nivel de amenaza yihadista prácticamente idéntico. O sea, estamos hablando de redes similares operando al mismo tiempo. Exactamente. Lidiaban con redes clandestinas parecidas, operando en vecindarios urbanos similares, con intenciones idénticas de causar bajas masivas. Y al principio, parecía que la teoría racionalista iba a cumplirse al pie de la letra. ¿Por qué lo dices? Porque ambos países reaccionaron con medidas tácticas lógicas y simétricas frente a la nueva amenaza.
Claro, vimos arrestos en etapas tempranas de las investigaciones, reformas urgentes en la forma de procesar la inteligencia y, bueno, operaciones de fuerza letal muy contundentes en las calles de ambos países. Sí, de hecho, los datos muestran casos que sacudieron a la opinión pública en ambas naciones. Sí, en Londres, por ejemplo, tuvimos la trágica muerte del ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes, quien fue abatido por una equivocación policial en medio de, pues, toda esta paranoia antiterrorista. Un caso tremendo. En Francia, la historia es similar con terroristas abatidos por las fuerzas de seguridad, como Khaled Kilkal en la década de los 90 o Mohamed Merah años después. En ese nivel básico, ambos estados miraban la misma amenaza y aplicaban la misma fuerza física para detenerla. Era la reacción que cualquier analista esperaría bajo el enfoque racional. El peligro requiere una neutralización física inmediata. Es como ver a dos grandes maestros jugando al ajedrez, ¿no? Me gusta esa analogía. Si el oponente hace una apertura específica, la lógica matemática del juego dicta que ambos maestros deberían mover la misma pieza en el tablero para defender al rey. Las matemáticas del riesgo son universales. Claro, se supone que es una fórmula. Pero aquí es donde la investigación que estamos revisando da un giro realmente fascinante. Resulta que, poco después de esa reacción inicial, Francia y el Reino Unido dejaron de jugar el mismo juego. Completamente. Comenzaron a usar tácticas completamente distintas, especialmente en sus políticas de arrestos, interrogatorios y en cómo manejaban la represión civil. O sea, las matemáticas universales simplemente desaparecieron. Y esto nos obliga a cuestionar toda la idea del Estado como una simple calculadora. Ajá. Porque en momentos de crisis extrema, cuando el miedo colectivo de una sociedad alcanza su punto máximo, la lógica fría suele ser lo primero que se descarta. Se va por la ventana. Se esfuma. Y es reemplazada por instintos mucho más profundos, que están impulsados por cicatrices que la nación lleva marcadas en su ADN cultural. Y aquí es donde abandonamos el enfoque racionalista. Y pasamos a la otra visión, Así es. Entramos en la visión constructivista de la seguridad. que suena complejo pero en realidad es muy intuitivo. Sí, el constructivismo básicamente nos dice que las políticas de Estado jamás se construyen en un vacío esterilizado. Se construyen sobre traumas históricos. Los fantasmas del pasado, digamos. Exacto. Actúan como el lente a través del cual los líderes ven las amenazas del presente. Y si aplicamos esa visión al Reino Unido, la imagen que emerge es muy particular. Sí, porque históricamente, Gran Bretaña se percibe a sí misma como una fortaleza. Es una isla estable y profundamente resiliente frente a los ataques externos. Esa autopercepción es fundamental para entenderlos. Hay una cita reveladora en los estudios de Frank Foldy que tenemos en las fuentes. Ah, la del juez. Esa misma. Proviene de un alto juez británico que estaba fallando en contra de una ley antiterrorista que él consideraba, pues, demasiado draconiana. Para justificar su rechazo a ceder libertades civiles, el juez declaró, y cito, «Sobrevivir a Hitler pendió de un hilo, no hay duda alguna de que sobreviviremos a Al Qaeda». ¡Wow! Esa sola frase encapsula una confianza institucional enorme. Es brutal. Básicamente, el mensaje que envían es, a ver, hemos sobrevivido a bombardeos aéreos masivos que arrasaron nuestras ciudades. De ninguna manera vamos a desmantelar nuestro sistema democrático y de derechos civiles por un grupo insurgente. Tal cual. Pero asumo que esta postura no viene solo de la memoria de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una cicatriz mucho más reciente y local que dictó su comportamiento moderno, ¿verdad? Efectivamente. A esa resiliencia histórica, que es como el telón de fondo, se suma una lección profundamente dolorosa, el conflicto en Irlanda del Norte. Claro, el IRA. Sí. Durante los enfrentamientos con el ejército republicano irlandés, el IRA, en los años 70, el gobierno británico intentó aplicar políticas de mano dura absoluta. Hablamos de arrestos masivos en barrios católicos, internamientos sin juicio previo y técnicas de interrogatorio que definitivamente cruzaban la línea hacia la coerción extrema. Y me imagino que no funcionó como esperaban. Para nada. El consenso actual entre los líderes militares, legales y políticos británicos es que esa estrategia fue un error catastrófico. Porque al aplastar a las comunidades enteras para encontrar a los culpables, terminaron alienando a miles de personas inocentes. Así es. Esas medidas represivas no lograron desmantelar al IRA. Lo que hicieron fue radicalizar a una gran parte de la población civil, generaron una inmensa simpatía por los terroristas y probablemente prolongaron el conflicto por décadas.
¡Qué fuerte! O sea, el remedio fue peor que la enfermedad. Totalmente. La lección que se grabó a fuego en la mente del aparato de seguridad británico es que la represión estatal excesiva tiene un efecto boomerang. Ajá. Por lo tanto, su norma cultural y operativa actual, la regla de oro que intentan no romper bajo ninguna circunstancia, es la proporcionalidad. Bien, entonces ahí tenemos el trauma británico y su lección. Ahora crucemos el Canal de la Mancha, porque el fantasma histórico de Francia es un animal completamente diferente. Uf, sí, otro mundo. Ellos no se ven a sí mismos como una isla inquebrantable. A pesar de, toda la grandeza de su cultura y su historia, la autopercepción institucional de Francia es la de una república internamente frágil. Y tienen razones de sobra para sentir eso. Sí, los números respaldan esa ansiedad. Han tenido 13 constituciones distintas desde la Revolución de 1789. 13. Es muchísimo. Es una locura. Y vivieron el trauma absoluto de la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial y el colapso total de sus instituciones republicanas en ese periodo. Y fíjate que al igual que los británicos, los franceses también tienen un trauma moderno relacionado con una insurgencia brutal. La Guerra de Argelia. Exacto. La Guerra de Independencia de Argelia. El Estado francés se enfrentó a un levantamiento masivo, y su respuesta, nuevamente, fue una represión militar extraordinaria. Sí, el uso sistemático de la tortura y detenciones masivas, tanto en el norte de África como dentro de la misma Francia metropolitana. Pero, y lo fascinante aquí, es cómo procesaron esto. A ver. A diferencia de los británicos, las élites francesas procesaron ese trauma de una manera diametralmente opuesta. O sea, no miraron el conflicto argelino y concluyeron que la represión excesiva empeoró el problema. Para nada. Esa no fue su conclusión. La lección que interiorizó el Estado francés no tuvo que ver con la ineficacia de la táctica dura o cómo eso alejaba a las minorías. Entonces, ¿qué aprendieron? La lección que quedó grabada en su psique colectiva fue que el Estado es inmensamente vulnerable a la inestabilidad interna y a la subversión. Que se pueden caer a pedazos muy rápido. Exacto. Concluyeron que las instituciones democráticas pueden colapsar si no se defienden con puño de hierro ante la primera señal de amenaza. ¡Wow! En consecuencia, mientras la norma operativa británica es la proporcionalidad, la norma francesa es la seguridad por encima de todo. Es fascinante de verdad ver cómo la historia se niega a ofrecer una moral universal, ¿no? Totalmente. Tienes a dos grandes democracias occidentales enfrentando insurgencias asimétricas casi en la misma época. Ambas cometen excesos, ambas sufren años de violencia terrorista, pero las lecciones aprendidas que extraen de esos conflictos las llevan a comportamientos opuestos décadas después frente a una nueva amenaza. Es que el lente a través del cual miran el mundo cambió de forma distinta para cada uno. Y me imagino que esto no es solo un debate filosófico de salón. O sea, estas perspectivas moldean directamente la forma en que un policía patrulla la calle el día de hoy. Absolutamente. Transforman por completo las tácticas operativas en el terreno. Cuando pasamos de la teoría constructivista a los marcos legales en las calles, el contraste es enorme. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, en el Reino Unido, debido a esa norma estricta de proporcionalidad, las operaciones policiales son casi quirúrgicas. La investigación de Foley indica que es extremadamente raro ver redadas antiterroristas en territorio británico donde se arreste a más de 15 personas simultáneamente. Son grupos muy pequeños. Sí, los arrestos son altamente selectivos y basados en evidencia muy concreta. Y asumo que esto responde también a un mecanismo de control social, porque la policía británica opera bajo un escrutinio mediático feroz, ¿cierto? Sí, la prensa allá no perdona. Claro. La sociedad civil y los periódicos actúan como un contrapeso implacable. Si las autoridades exageran una amenaza o realizan detenciones espectaculares que luego, no se sostienen con pruebas en la corte, los medios destruyen la credibilidad del gobierno. Es un riesgo político enorme para ellos. Y además, basados en esa experiencia traumática de Irlanda del Norte, la inteligencia británica tiene un miedo institucional genuino a alienar a la comunidad musulmana local en la actualidad. Saben perfectamente que para obtener información preventiva a largo plazo necesitan que esa comunidad confíe en ellos. Necesitan su cooperación voluntaria. Y en Francia, porque me imagino que si su norma es seguridad ante todo, las redadas no son de 15 personas. Uy, no.
En Francia, la dinámica comunitaria y mediática opera en otra frecuencia totalmente distinta. En lugar del escepticismo de los medios británicos, en Francia suele haber un consenso nacional muy sólido respecto a la seguridad del Estado. O sea, no los critican tanto. Básicamente, se le otorga carta blanca a la policía bajo la justificación suprema de proteger a la República de sus enemigos internos. Los investigadores detallan operaciones en Francia que, honestamente, si ocurrieran en Londres, provocarían una crisis de gobierno inmediata. Dame un ejemplo de los datos. Claro, un ejemplo claro es la Operación Chrysantinium en 1994, donde las autoridades francesas detuvieron a 110 personas en redadas masivas y simultáneas. ¿110? Sí. Otro caso ocurrió en 2003 cuando arrestaron a 164 disidentes iraníes de forma abrupta. Y fíjate en esto, de esos 164 detenidos, al final solo 17 fueron investigados formalmente. O sea, ¿y los demás? El resto fue liberado después del impacto inicial, tras haber sido retenidos e interrogados. Y las autoridades francesas ni siquiera intentan ocultar el propósito de estas tácticas, ¿verdad? No, para nada. Es parte de su estrategia declarada. Porque hay una declaración increíble en las fuentes, de un oficial francés hablando con el diario Le Monde, justificando explícitamente estas redadas indiscriminadas. Sí, es una cita que lo dice todo. Él explicó que la lógica operativa de la policía no era atrapar solo a los culpables en ese momento, sino que el objetivo era literalmente, y cito, darle una buena patada al hormiguero. Patear el hormiguero. Patear al hormiguero. La idea es generar una conmoción masiva, arrestar a cientos, interrogarlos bajo muchísima presión para ver qué información sueltan por el pánico, y luego simplemente soltar a los que no tienen nada que ver, como si nada. Esa es la doctrina en acción. Pero, a ver, quiero presionar un poco sobre esta lógica de patear el hormiguero, porque revela una paradoja gigantesca para cualquier Estado. Te escucho. Si golpeas una estructura social con fuerza bruta para intentar imponer control y encontrar a unos pocos radicales, no estás simplemente creando miles de hormigas furiosas que antes de la patada estaban tranquilas en su casa. Es un riesgo altísimo, sí. O sea, me pregunto hasta qué punto estas medidas represivas preventivas realmente reducen el riesgo a futuro, o si en realidad son una receta para un desastre social a largo plazo. Bueno, has dado en el clavo. Ese es exactamente el núcleo del problema. Y aquí es donde podemos conectar este fenómeno europeo con investigaciones sobre la acción política en otras partes del mundo. Como lo que leímos en la revista Íconos. Exactamente. En los estudios académicos de esa revista, por ejemplo, se analizan fenómenos como el paro nacional agrario en Colombia o los procesos de construcción del orden democrático en América Latina. Ajá, que son contextos muy distintos. Son contextos geográficos y políticos súper distintos, pero el mecanismo sociológico subyacente es idéntico. Esas investigaciones detallan las profundas paradojas de la intervención del Estado. ¿A qué te refieres con paradojas en este caso? A que los estudios demuestran que cuando un gobierno utiliza una fuerza abrumadora y políticas represivas para imponer orden en un sector específico de la sociedad civil, ya sean campesinos en Colombia o comunidades musulmanas en París, frecuentemente desencadena transformaciones sociales completamente opuestas a las que deseaba. Es la clásica ley de consecuencias no intencionadas llevada a nivel macro, ¿no? Tratas de silenciar un problema a la fuerza y terminas amplificándolo 10 veces más. Tal cual. En el escenario europeo vemos el mismo mecanismo en acción. Intentar imponer la seguridad nacional mediante redadas masivas en vecindarios específicos estigmatiza a comunidades enteras. Claro, porque todos se sienten bajo ataque. Exacto. Al tratar a una población local como sospechosa por defecto, el Estado fomenta su marginación económica y social. Erosiona la confianza en las instituciones. Y esa falta de confianza es el combustible primario para la misma radicalización que la policía está intentando erradicar. ¿Es un círculo vicioso? Lo es. Es una política que prioriza la recolección de datos a corto plazo sobre la estabilidad estructural de la sociedad. En otras palabras, está sacrificando la paz social de la próxima década a cambio de obtener datos de inteligencia en bruto esta misma semana. Es un intercambio de compromisos, unos trade-offs, muy peligroso. Sumamente peligroso. Porque, si lo resumimos, el modelo francés desestabiliza las células operativas rápidamente al principio, pero aísla a los ciudadanos a la larga. Mientras que el modelo británico protege la confianza local y los derechos civiles, minimizando la radicalización reactiva,
aunque el costo es que sus investigaciones requieran más tiempo, más vigilancia silenciosa y muchísima cautela judicial. Has hecho un resumen perfecto de las dos posturas europeas. Sin embargo, no podemos analizar este tablero global sin invitar a la conversación a la superpotencia mundial. Claro, Estados Unidos. Sí, porque si el Reino Unido es la isla resiliente y Francia es la república frágil, ¿cómo aplicamos este lente constructivista a Estados Unidos tras los ataques de 2001? Es una pregunta vital, porque el modelo estadounidense, como detallan los documentos de inteligencia que revisamos, rompió por completo el molde europeo. Jugaron otro deporte. Totalmente. Y para entender el porqué de la respuesta de Washington, tenemos que mirar su propio fantasma histórico y su autopercepción nacional. Que es muy particular también. Mucho. Históricamente, Estados Unidos se percibía a sí mismo como la superpotencia intocable. Eran un bastión continental, económicamente dominante y, lo más importante, geográficamente protegido por dos océanos gigantescos. Una fortaleza inexpugnable. O simplemente como un acto de violencia masiva. Fueron experimentados como una penetración profunda, casi existencial y profundamente traumática de una fortaleza que se creía inviolable. Claro. Eso cambia la perspectiva psicológica por completo. Si el trauma central es la invasión de tu espacio seguro y prístino, la respuesta visceral no es ajustar las leyes de arresto local o ver cómo patrulla la policía de Nueva York. No, para nada. La respuesta es empujar la amenaza lo más lejos posible de tus fronteras, cueste lo que cueste. Es el concepto de exteriorización del peligro. Exactamente, exteriorizar la amenaza. Debido a esa necesidad psicológica y estratégica de repeler el peligro fuera de su territorio, Estados Unidos optó por un enfoque inicial duro y puramente pragmático. Dejando de lado muchas normas, ¿no? Sí, subordinaron casi todas sus doctrinas de seguridad nacional y diría que de política exterior a cazar un fenómeno muy difuso en todo el mundo. O sea, ¿no lanzaron una operación policial global con cooperación judicial? No, lanzaron una guerra contra el terrorismo. Literalmente declararon la guerra. Y operativamente, esto se tradujo en acciones militares a una escala sin precedentes modernos. Vimos la ocupación de Afganistán, la posterior invasión de Irak. Y en cuanto a inteligencia, la implementación de políticas de detención e interrogatorio, especialmente durante la administración de George W. Bush, que se alejaron deliberadamente de las normas éticas y de derechos humanos tradicionales. Guantánamo, las prisiones secretas. Exacto. Y todo esto bajo la premisa de que no estaban haciendo trabajo policial, sino que estaban librando una guerra existencial en el extranjero para que no llegara a sus costas. Pero ese enfoque masivo y militarizado también tuvo que evolucionar. Una guerra global, difusa y sin un Estado enemigo claro, no es sostenible indefinidamente con la misma intensidad. Cuesta muchísimo dinero y muchísimas vidas. Las fuentes documentan cómo las diferentes administraciones en Washington intentaron recalibrar esta estrategia con el paso de los años. Y esa evolución refleja las tensiones políticas internas de la superpotencia. Si miramos los documentos, la administración de Barack Obama reconoció el desgaste y el tremendo costo político y humano de la ocupación territorial sostenida. Entonces intentaron dar un paso atrás. Intentaron reenfocar la estrategia reduciendo el uso de la fuerza terrestre masiva. Sin embargo, la necesidad subyacente de exteriorizar la amenaza persistió. ¿Y cómo lo hicieron sin tropas? Esto se evidenció en la expansión masiva de operaciones letales mediante drones. Ah, claro. Los ataques aéreos no tripulados. Fue un intento de mantener la guerra global, de seguir golpeando a la amenaza lejos de casa, pero de una forma mucho más quirúrgica y, entre comillas, aséptica. Sin arriesgar soldados propios en el terreno. Y luego las fuentes también mencionan el cambio en la siguiente administración. Sí. Posteriormente, la literatura académica señala que durante la administración de Donald Trump, la respuesta se volvió más impredecible. Estuvo marcada por la percepción de una falta de estrategia cohesiva tradicional, donde las prioridades parecían cambiar sin un marco doctrinario claro o consistente en el tiempo. Es fascinante. Si conectamos todos estos hilos de nuestra conversación, el mapa global resultante es revelador. Frente al mismo tipo de trauma frente al terrorismo asimétrico, estamos observando tres caminos evolutivos completamente distintos adoptados por grandes democracias occidentales. Son tres mundos. Tenemos a Francia apoyándose en la represión local dura,
amparada por un consenso nacional de prevención a toda costa. Así es. Tenemos al Reino Unido navegando bajo un escrutinio civil riguroso y priorizando la cautela para no romper la relación con la comunidad. Ujú. Y tenemos a Estados Unidos proyectando su dolor y su poder militar a nivel planetario a través de una guerra exteriorizada. Es un resumen muy preciso de las divergencias. Pero honestamente lo que más me impacta de todo esto es la tensión permanente que se nota entre las leyes de seguridad máxima del Estado y las libertades civiles individuales. Es el gran debate de nuestro tiempo. Al final del día, el equilibrio entre esos dos polos no lo decide una fórmula matemática universal, lo dictan las normas culturales invisibles de cada sociedad. Es la memoria colectiva de una guerra pasada, el trauma de una ocupación territorial o el escrutinio exigente de la prensa local lo que determina cuántos de sus propios derechos está dispuesto a ceder un ciudadano por la promesa, a veces ilusoria, de seguridad. Has llegado al núcleo absoluto del problema. Es ahí donde el constructivismo brilla. Las políticas de seguridad de un Estado no son hojas de cálculo, donde introduces el tamaño de una amenaza y obtienes una táctica de respuesta neutral. No son matemáticas. No lo son. Son el reflejo directo e ineludible del alma de una nación. Están moldeadas por traumas generacionales, ya sea la inestabilidad institucional histórica en Francia, los años oscuros de violencia sectaria en Irlanda del Norte o la ruptura repentina de la invulnerabilidad estadounidense. Ajá. Y, muy importante, están calibradas por la libertad que la sociedad civil le otorga o le niega todos los días a sus fuerzas del orden. Qué fuerte. Bueno, para quienes nos escuchan, hemos visto a lo largo de este análisis cómo la lógica fría se desmorona frente a la gravedad de la historia. Observamos los riesgos inmensos de patear el hormiguero social frente al cuidado de usar pinzas quirúrgicas. Pero todo esto nos deja con una reflexión final que, francamente, resulta bastante inquietante. A ver. Si las herramientas que usamos para defendernos hoy como sociedades están pero tan profundamente arraigadas en los traumas del siglo XX, las guerras mundiales, las insurgencias coloniales, los grandes ataques de principio de siglo, ¿qué sucederá cuando la amenaza cambie de forma radical? Esa es la gran incógnita hacia el futuro. Porque, seamos realistas, las amenazas están evolucionando muchísimo más rápido que las burocracias y las instituciones del Estado. Exactamente. ¿Qué pasa cuando el terrorismo deje de ser un grupo clandestino operando físicamente en un vecindario de París o Londres y se convierta, digamos, en terrorismo biológico de diseño desarrollado en un laboratorio anónimo? O ciberataques, claro. O en una manipulación algorítmica impulsada por inteligencia artificial capaz de paralizar toda la infraestructura financiera o eléctrica de un país en segundos sin disparar un solo tiro o cruzar una sola frontera física. Si seguimos operando bajo las reglas y los traumas de nuestras guerras pasadas, corremos el enorme riesgo de enfrentarnos a las amenazas del mañana utilizando, en términos estratégicos, cargas de caballería del siglo XIX. Como pelear la guerra equivocada. Totalmente. Y el mayor peligro de todos es que nuestro peso histórico, nuestros propios fantasmas, nos siguen por completo ante la naturaleza real de la nueva amenaza hasta que ya sea demasiado tarde para reaccionar y adaptarnos. Definitivamente. Es un desafío de adaptación monumental para cualquier sociedad democrática actual. Sin duda lo es. Y es algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en esta inmersión profunda el día de hoy. Ha sido un análisis súper interesante. Así es. Invitamos a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando las estructuras que nos rodean, a no conformarse jamás con las explicaciones superficiales en las noticias y a recordar siempre que detrás de cada política gubernamental o arresto policial hay fantasmas históricos dictando las reglas del juego. Hasta la próxima.